Las estrellas han sido durante siglos objeto de fascinación y misterio, desde los primeros navegantes hasta los científicos de nuestra era. Mirar al cielo nocturno siempre ha despertado en nosotros la sensación de que quizás no estamos solos, pero esta inquietud también carga con una sombra que se extiende mucho más allá de la imaginación. Cuando la oscuridad es completa, lo desconocido parece acercarse un poco más, y a veces, solo a veces, lo hace de forma literal. El verano de 1976, 4 jóvenes buscaban desconectarse de la rutina. Querían escapar de la vida urbana y sumergirse en la serenidad del desierto de Maine, en Estados Unidos. Lo que nunca imaginaron fue que este deceso de tranquilidad se convertiría en un episodio de terror que los perseguiría durante el resto de sus vidas. Una pesadilla que quisieron ocultar en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. La región norte de Maine es un lugar plagado de ríos caudalosos que cruzan los densos bosques de coníferas, mientras lagos de aguas profundas reflejan el cielo despejado del verano. Es un escenario perfecto para aquellos que buscan un retiro, lejos del bullicio de las ciudades. Fue en ese lugar que Jack y Jim Winner, junto a sus amigos Chuck Rack y Charlie Fultz, decidieron vivir una aventura antes de regresar a la universidad. Los 4 estudiaban en el Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts, en Boston. La idea era sencilla: un viaje de 14 días, explorando el río Allagash y sus alrededores. Equipados con lo justo y necesario, se lanzaron a las aguas tranquilas de Eagle Lake. La primera noche fue una clásica noche de campamento, en la que se relajaron y se fueron a la cama en completa tranquilidad. Pero sería la segunda noche cuando todo empezara a distorsionarse y sus planes se desplomarían. Esa noche, Jim Winner observó algo que salía por completo de la normalidad. Una luz extraña flotaba sobre la copa de los árboles, inmóvil, apenas más grande que una estrella. Jim, intrigado, enfocó la luz con sus binoculares. La observó durante unos segundos que se sintieron eternos. De repente, el objeto simplemente se desvaneció, como si hubiera sido absorbido por la oscuridad misma. La inquietud se apoderó del grupo en el acto, pero reaccionaron como cualquier joven en busca de aventuras. Bromearon entre ellos sobre lo que habían visto, convencidos de que nadie les creería. Todavía estaban dispuestos a disfrutar y decidieron dejar la experiencia a un lado, pero no podían saber que era apenas el comienzo. Durante la cuarta noche, después de encender una gran hoguera, decidieron aprovechar la serenidad del lago para hacer un poco de pesca nocturna. Remaron tranquilamente por las aguas oscuras, sin alejarse demasiado de la seguridad que ofrecía la luz del fuego en la orilla. Fue entonces cuando Chuck sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación indescriptible, como si ojos invisibles lo estuvieran vigilando desde algún rincón oculto del bosque. Por instinto, giró la cabeza, y allí estaba de nuevo, la misma luz que habían visto días antes, pero esta vez mucho más cerca, mucho más intensa. Chuck la describiría más tarde como un sol en miniatura, una esfera resplandeciente que parecía tener vida propia. Su resplandor iluminaba el bosque como si fuese pleno día, pero lo que más los desconcertó fue el silencio absoluto. No emitía el menor sonido. Un objeto tan grande y luminoso, por lógica, debería rugir con un motor o al menos zumbar como los helicópteros. Era un silencio antinatural que helaba la sangre. Los 4 se sintieron inmediatamente amenazados. Chuck, en un intento por comunicarse o por entender la presencia de aquel artefacto, apuntó con su linterna hacia la esfera y comenzó a emitir destellos de SOS. De inmediato la luz reaccionó y comenzó a desplazarse,
deslizándose por la línea de la costa y acercándose a ellos con una calma escalofriante. La situación los sobrepasó. Entraron en pánico. En un comienzo habían sentido asombro y curiosidad, pero en ese momento dejaron caer las linternas y empezaron a remar con desesperación hacia la orilla. La luz del objeto proyectaba la sombra de la embarcación sobre el agua, justo delante de ellos. Cuando por fin tocaron tierra, levantaron la vista para ver al orbe suspendido sobre ellos. Estaba tan bajo que Chuck calculaba que podrían haberle acertado con una piedra. Entonces la esfera se disparó hacia el cielo nocturno, convirtiéndose rápidamente en un punto diminuto que se confundía con las estrellas. El peligro aparentemente había desaparecido, pero la inquietud quedó flotando entre ellos. Lo más extraño de todo no fue la presencia del objeto en sí, sino la calma antinatural que les invadió después del encuentro. No había gritos, no había desesperación, solo una serenidad desconcertante, como si algo hubiera drenado sus emociones y adormecido sus pensamientos. Sabían que deberían estar nerviosos, pero no lo estaban. Y ni siquiera eso lograba inquietarlos. Todos estaban de acuerdo en que como máximo habrían estado en el agua durante unos 20 minutos. Sin embargo, la hoguera que habían dejado encendida, lo bastante grande como para durar unas horas, estaba reducida a cenizas. Era imposible no notar que algo no estaba bien. Y por más que intentaron recordar, ninguno de ellos podía precisar cómo habían vuelto a la orilla. Recordaban claramente estar en el agua, pescando. Recordaban remar hacia tierra firme. Recordaban mirar al cielo y ver cómo la esfera se alejaba, pero no recordaban el trayecto intermedio. Era como si un fragmento completo de tiempo hubiera sido arrancado de sus memorias. Contra toda lógica, no se sentaron a discutir lo sucedido, como cualquier otro grupo de jóvenes en una situación parecida habría hecho. En lugar de eso, se sintieron abrumados por una fatiga insoportable y se acostaron casi de inmediato. A la mañana siguiente, sin hablar sobre lo ocurrido, recogieron el campamento y continuaron con su viaje. Pasaron los siguientes días recorriendo distintos puntos de Maine. Como si nada hubiera pasado, no volvieron a ver la esfera de luz durante esa travesía. Al final de las vacaciones, tras regresar a casa, contaron su experiencia a un círculo cercano, pero nadie les creyó. Y no solo eso, hubo insinuaciones de que como estudiantes de arte, era esperable que se inventaran historias fantasiosas. Con el tiempo, incluso los detalles comenzaron a desvanecerse. Lo que una vez había sido una experiencia aterradora, empezó a parecerles un sueño borroso. Durante más de 10 años, esa noche quedó como una anécdota de los tiempos de la universidad, pero para algunos de ellos, los recuerdos de Allagash no iban a quedarse dormidos para siempre. En 1988, 12 años después del viaje, Jim Winner decidió confesar algo que había guardado en silencio durante todo ese tiempo. Había estado teniendo pesadillas recurrentes desde aquel verano, sueños muy reales que se repetían, siempre con los mismos elementos. Un cuarto estéril, brillante, como el de un hospital, donde él y sus 3 amigos estaban a su lado, desnudos y en la misma situación. Jim se veía a sí mismo tumbado sobre una mesa metálica. Un dispositivo desconocido presionando su pecho lo mantenía inmovilizado. A su alrededor, unos seres de aspecto inquietante los observaban. No eran humanos, pero su anatomía era lo suficientemente parecida como para resultar perturbadora. Cabezas grandes, cuerpos delgados, ojos negros enormes sin pupilas, y que no mostraban la menor expresión. Lo más terrible no era la visión en sí, sino la sensación de impotencia absoluta. Quería huir, luchar o gritar, pero no podía. Decidido a buscar respuestas, Jim compartió sus sueños con su hermano Jack. La respuesta le heló la sangre. Jack también había estado soñando exactamente lo mismo. Asustados por lo inexplicable y temiendo que algo terrible hubiera ocurrido en su excursión, los hermanos Winner buscaron la ayuda de Ray Fowler,
un reconocido investigador especializado en casos de abducciones extraterrestres. Fowler, quien tenía años de experiencia, les propuso uno de los recursos habituales en esos casos: la hipnosis regresiva. Bajo hipnosis, podrían desbloquear memorias reprimidas, pedazos de verdad que la mente consciente había silenciado por sí misma, o como Fowler creía, se habían silenciado desde fuera. Los 4 amigos aceptaron las sesiones. Incluso Charlie y Chuck se sumaron, aunque no habían sufrido las mismas pesadillas. Los resultados fueron sobrecogedores. Bajo hipnosis, todos ellos relataron escenas casi idénticas a las que Jim había estado experimentando en sus sueños. Todos recordaban ser llevados a bordo de una nave desconocida, colocados en mesas de examinación y ser rodeados por criaturas que no se contaminaban, pero que les provocaban una sensación de amenaza y frialdad aterradora. Sus testimonios bajo hipnosis coincidían en detalles tan específicos que desafiaban la idea de que pudieran haberse puesto de acuerdo. Describían aparatos metálicos curvos, extraños instrumentos de exploración y la impotencia total de verse como simples sujetos de estudio en un experimento que no podían comprender. Cada uno por separado hizo dibujos de sus increíbles recuerdos. Los 4 dijeron que los llevaron a bordo de una nave. Los extraterrestres los obligaron a desnudarse y, al parecer, les estaban realizando exámenes médicos. Tomaron muestras de piel y fluidos corporales, sangre y orina. Los dibujos que realizaron después de las sesiones, basados en lo que recordaban, eran inquietantemente similares entre sí. Ante las crecientes acusaciones de fraude, se sometieron voluntariamente a pruebas de polígrafo. Los 4 superaron el detector de mentiras, negando haber inventado la historia. Los resultados fueron concluyentes. No había engaño detectable. La historia de los 4 amigos no tardó en hacerse eco más allá de sus círculos cercanos. Lo que había comenzado como un intento de entender sus propias vivencias se convirtió en un fenómeno mediático, y la prensa se enfocó en hacer público hasta el último detalle. Fueron invitados al programa de John Rivers, donde contaron su experiencia ante millones de espectadores. Poco después, el caso de la abducción de Allagash se presentó en uno de los programas de misterio más populares de la época, Misterio sin resolver. La audiencia estaba cautivada por el caso. La historia tenía todos los ingredientes de un relato de ciencia ficción llevado al mundo real: luces en el cielo, memorias borradas, pesadillas recurrentes, hipnosis reveladora y la ansiedad perpetua de no saber con certeza qué había ocurrido en aquellas horas borradas del verano de 1976. Las especulaciones se multiplicaron. Algunos vieron en la historia una prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo. Otros, más escépticos, argumentaron que se trataba de un montaje cuidadosamente diseñado para atraer la atención de los medios y conseguir fama rápida. El debate se intensificó cuando los críticos pusieron en duda la seriedad de la hipnosis como herramienta para recuperar recuerdos. Numerosos especialistas advirtieron que este tipo de técnicas pueden inducir falsas memorias, moldeadas por la sujeción o por las propias expectativas de quienes se someten a las sesiones. Además, el tiempo que había transcurrido entre la experiencia original y la hipnosis, más de 12 años, no contribuía a que el caso fuera creído. También se dijo que un grupo de estudiantes de arte probablemente habían aprovechado un viaje como ese para consumir sustancias alucinógenas, y que esa historia era el resultado de aquello. A pesar de las dudas, había algo que los escépticos no podían negar: la angustia genuina que todos mostraban al hablar del suceso. Aquello no parecía una simple actuación para las cámaras. Había miedo en sus voces y un dolor real que se hacía evidente en cada reportaje. Aunque años después hubo entredichos y discusiones entre los protagonistas, y la solidez de la historia llegó a verse comprometida, se considera que el caso de la abducción de Allagash es uno de los sucesos relacionados con abducciones
más sólidos y espectaculares de los Estados Unidos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.